Muy buenos días a todos los colegas de la prensa. Gracias por asistir a esta conferencia. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Juan Rebolledo Márquez Padilla, titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, al licenciado Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, y al licenciado Alejandro Silva Suárez, director general de Finanzas Públicas. Todos ellos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes en esta ocasión presentarán los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Iniciamos en este momento la presentación. Gracias, buenos días. Voy a hacer un resumen de los informes de la situación económica, las finanzas públicas, la deuda pública correspondiente al cuarto trimestre de 2017. Durante 2017 se observó lo siguiente en materia económica. Durante el cuarto trimestre de 2017, la actividad económica en México registró una expansión como resultado del crecimiento de las manufacturas y de los servicios, y al comenzar a revertirse los efectos de los desastres naturales ocurridos en el trimestre anterior. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó ayer la estimación oportuna del Producto Interno Bruto. Con cifras originales, el PIB del cuarto trimestre de 2017 creció 1.8% anual. Esta cifra es superior en 0.2 puntos porcentuales al crecimiento esperado por los analistas del sector privado y superior en 0.3 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre de 2017. Con cifras desestacionalizadas, el crecimiento anual fue de 1.7% y el trimestral de 1.0%, el mayor de los últimos 4 trimestres. Con estas cifras, el INEGI estima que el Producto Interno Bruto de 2017 creció 2.1% real anual y 2.3% con las cifras ajustadas por estacionalidad. Estas cifras se encuentran dentro del rango de crecimiento de 2 a 2.6 previsto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 2017. En materia de finanzas públicas, en 2017, los ingresos del sector público se incrementaron 1.8% en términos reales, sin considerar los recursos provenientes del remanente de operación del Banco de México en ambos años y las aportaciones patrimoniales del gobierno federal a Pemex y CFE que se realizaron en 2016. Al considerar estas operaciones no recurrentes, los ingresos fueron superiores al programa en 586,247 millones de pesos, lo que a su vez representa una disminución de 3.7% real con respecto a 2016. El gasto neto presupuestario fue 8.7% real, menor al observado en 2016. Si se excluyen las aportaciones realizadas con recursos del remanente de operación del Banco de México para la adquisición de activos financieros en ambos años y la aportación patrimonial del gobierno federal a Pemex y CFE que se realizó en 2016, el gasto neto pagado fue inferior en 3.3% en términos reales a 2016. En materia de balance fiscal y deuda pública, durante 2017, los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia del balance del sector público federal, registró un déficit de 233,693 millones de pesos, monto equivalente a 1.1% del PIB, menor al monto observado en 2016 de 2.8% del PIB y a la meta de 2.9% del PIB presentada en los criterios generales de política económica de 2017. Sin considerar los recursos provenientes del remanente de operación del Banco de México, los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en 2.6% del PIB, nivel que también estuvo por debajo del nivel observado en 2016 y de la meta para 2017. El balance primario
presentó un superávit de 310.151 millones de pesos, monto equivalente a 1.4% del PIB, y que implica que por primera vez en 9 años se logra un superávit primario desde 2008. Por su parte, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público al cierre de 2017 fue de 46.2% del PIB. Esta cifra es menor al 48.7% del PIB observado al cierre de 2016, por lo cual se observará una reducción en la deuda como porcentaje del PIB por primera vez en 10 años. A mayor detalle, con respecto a la situación económica reciente, durante el cuarto trimestre de 2017, la actividad económica en México registró una expansión como resultado del crecimiento de las manufacturas y del impulso de los servicios, y al comenzar a revertirse los efectos de los desastres naturales ocurridos en el trimestre anterior. El entorno externo mostró una recuperación importante y se revisaron al alza las perspectivas de crecimiento global, si bien persisten algunos riesgos a la baja. El crecimiento económico mundial continuó sincronizándose y acelerándose, mientras que las perspectivas de crecimiento para 2018 y 2019 siguieron mejorando, particularmente para las economías avanzadas. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional recientemente aumentó sus proyecciones de crecimiento global para 2018 y 2019, de 3.7 a 3.9% para ambos años. Particularmente, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos mantuvo un crecimiento robusto, con un crecimiento de 2.6% al cuarto trimestre de 2017, al mismo tiempo que continuó el fortalecimiento de su sector industrial, que se expandió 3.6% a tasa anual en diciembre, y continuó la buena dinámica del mercado laboral, que registró una tasa de desempleo de 4.1% a diciembre de 2017. En este contexto, la economía mexicana registró una expansión. Destaca el crecimiento sostenido del consumo y el empleo, así como la aceleración de las exportaciones no petroleras. La fortaleza del mercado interno se refleja en el crecimiento anual de 3.2% del consumo privado durante el periodo enero-octubre. Entre los factores que han apoyado este crecimiento, destaca la creación de 802,000 empleos formales en 2017. Con este resultado, en la presente administración se han creado 3.123.519 nuevos empleos formales. En 2017, la tasa de desocupación se ubicó 3.4% de la población económicamente activa, la menor desde que se tiene registro. Asimismo, la aceleración de la producción de manufacturas en Estados Unidos, que en diciembre se expandió 2.4% a tasa anual, se tradujo en un mayor dinamismo de las exportaciones no petroleras de México. Comparado con el observado en los trimestres previos, aumentaron 8.7 anual. Con respecto a la producción automotriz, en 2017 se ensamblaron 3.773.569 unidades, la mayor producción desde que se tiene registro, lo que implica un crecimiento de 8.9% real anual. El día de ayer, el INEGI publicó la estimación oportuna del Producto Interno Bruto al cuarto trimestre de 2017. Basado en datos duros y pronósticos del Instituto, el crecimiento anual fue de 1.8%, con cifras originales durante este periodo. Esta cifra es superior en 0.2 puntos porcentuales al crecimiento esperado por analistas del sector privado y superior 0.3 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre de 2017. El sector agropecuario creció 4.2% anual, el sector industrial disminuyó 0.7% anual y el sector servicios se expandió a una tasa de 2.6% anual. Con cifras desestacionalizadas, el PIB creció 1.7% anual durante el cuarto trimestre de 2017.
Con base en estas cifras, el Producto Interno Bruto en 2017 creció 2.1% real anual y 2.3% con datos ajustados por estacionalidad. Estas cifras se encuentran dentro del rango de crecimiento de 2 a 2.6 previsto por la Secretaría de Hacienda para 2017. En materia de finanzas públicas, los ingresos del sector público incrementaron 1.8% real anual, sin considerar los recursos provenientes del remanente de operación del Banco de México en ambos años y las aportaciones patrimoniales del gobierno federal a Pemex y CFE en 2016. Al considerar estas operaciones no recurrentes, los ingresos disminuyeron 3.7% a tasa real anual. Esta evolución se debe al buen desempeño de la recaudación tributaria, de los ingresos petroleros y la recepción de recursos de carácter no recurrentes y con destino específico. Al interior de los ingresos petroleros de los ingresos no petroleros destaca, los ingresos tributarios fueron superiores a lo previsto en el programa en 115.433 millones de pesos y disminuyeron 0.9% real anual. El incremento del sistema renta fue de 4.3% anual. Asimismo, sin considerar el IEPS de gasolinas, los ingresos tributarios muestran un crecimiento real de 2.0%. Adicionalmente, los ingresos no tributarios disminuyeron 6.0% real anual. Por su parte, los ingresos petroleros fueron superiores en 39.942 millones de pesos con respecto a lo aprobado y disminuyeron 1.1% real anual debido a la aportación que hizo el gobierno federal a Pemex en 2016. Al excluir esta operación, los ingresos petroleros muestran un crecimiento real de 24.1% real. Por el lado del gasto destaca lo siguiente. El gasto neto pagado disminuyó 8.7% real anual. Comparado con el monto previsto en el programa, fue mayor en 321.811 millones de pesos. El gasto sin inversión registró una reducción de 4.5% real anual. El gasto neto registró una reducción de 9.9% real anual si excluimos la inversión financiera, el pago de participaciones, pensiones y el costo financiero. Este indicador muestra el esfuerzo de contención del gasto, ya que excluye los rubros que no están bajo control directo del gobierno federal y que muestran una tendencia inercial. A su interior, las participaciones a entidades federativas crecieron 5.0% real ante la evolución favorable de la recaudación tributaria y petrolera. El costo financiero aumentó 6.3% real. El gasto corriente estructural muestra una reducción de 6.9% real. Asimismo, el gasto programable disminuyó 12.7% real. El gasto en pensiones incrementó 2.7% en términos reales. En materia de balance fiscal, la medida más amplia de balance del sector público, que son los requerimientos financieros del sector público, presentaron un déficit de 1.1% del PIB, que contrasta con el déficit de 2.8% del PIB registrado en 2016 y es menor a la meta comprometida de 2.9% del PIB. Aún sin considerar los recursos del remanente de operación del Banco de México, este indicador registró un déficit de 2.6% del PIB, por debajo de la meta para 2017 y de su valor observado en 2016. Cabe destacar que se alcanzó el primer superávit primario en 9 años, equivalente a 1.4% del PIB. El déficit público tradicional en 2017 se ubicó en 238.472 millones de pesos, 1.1% del PIB y 256.400 millones de pesos por abajo del monto autorizado por el Congreso. En materia de deuda pública, la medida más amplia de deuda, que son
el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en 46.2% del PIB, cifra menor al saldo de 48.7% del PIB observado al cierre de 2016. Lo anterior implica una reducción en la deuda como porcentaje del PIB por primera vez en 10 años. En lo que se refiere a la deuda neta del sector público federal, que incluye la deuda neta del gobierno federal, la de las empresas productivas del Estado y la de la banca de desarrollo al cierre del cuarto trimestre de 2017, se ubicó en 10.088.979 millones de pesos. La deuda neta del gobierno federal se ubicó en 7.507.461 millones de pesos. Estos niveles son congruentes con los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso para 2017 y con el cumplimiento de la trayectoria de consolidación fiscal comprometida en 2003. En resumen, durante el cuarto trimestre de 2017 se registraron los siguientes resultados. En materia económica, el día de ayer el INEGI publicó la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, donde con cifras originales el PIB del cuarto trimestre de 2017 creció 1.8% anual, cifra superior en 0.2 puntos porcentuales al crecimiento esperado por los analistas del sector privado y superior 0.3 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre de 2017. Con cifras desestacionalizadas, el crecimiento anual fue de 1.7% y el trimestral de 1.0%, el mayor en los últimos 4 trimestres. Con estas cifras oportunas, el Producto Interno Bruto de 2017 en el año completo creció 2.1% real anual y 2.3% con datos ajustados por estacionalidad. Estas cifras se encuentran dentro del rango de crecimiento de 2 a 2.6 previsto por la Secretaría para el cierre de 2017. En materia de finanzas públicas, los ingresos del sector público aumentaron 1.8% anual y el gasto neto presupuestario disminuyó 3.3% real cuando excluimos los recursos del remanente de operación del Banco de México y las aportaciones patrimoniales del gobierno federal a Pemex y a CFE que se realizaron en 2016. En materia de balance fiscal y deuda pública, los requerimientos financieros del sector público alcanzaron un déficit de 1.1% del PIB, menor al déficit observado en 2016 y menor a la meta establecida en los criterios generales de política económica de 2017. Se alcanzó el primer superávit primario anual en 9 años, equivalente a 1.4% del PIB. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 46.2% del PIB, menor al saldo de 48.7% del PIB al cierre de 2016 y congruente con los techos de endeudamiento, con lo cual la deuda como porcentaje del PIB disminuye por primera vez en 10 años. Gracias por su atención y estamos a sus órdenes para la sesión de preguntas.